Hola, mi nombre es Silvia Sánchez y junto a Cristian Márquez vamos a desarrollar el tema El modernismo para la materia literatura portuguesa. El modernismo es el primer movimiento artístico hispanoamericano que logra traspasar las fronteras de nuestro continente. Surge a fines del siglo XIX y principios del siglo XX en Hispanoamérica como un rechazo al positivismo, esta corriente filosófica que defendía el conocimiento científico por encima de cualquier otro método o disciplina. En nuestro continente estaba en pleno auge de la conciencia nacionalista de los países americanos. El término modernismo es utilizado para designar una verdadera revolución literaria llevada adelante por Rubén Darío, que tuvo notables continuadores. Es sinónimo de expresión individual, de libertad y anarquía en el arte. En cuanto a sus características, tiene un carácter rebelde en donde se muestra lo erótico y los temas atrevidos. Hay una necesidad de participar en la plenitud histórica, hasta entonces negada a los hispanoamericanos. Se utiliza el verso libre, hay una modificación del lenguaje, del léxico, introduciendo palabras consideradas como no poéticas. Se introducen también galicismos y latinismos, así como arcaísmos. También hay un interés por lo exótico. Los poemas están relacionados con el oriente, lo raro, con religiones de otras culturas. Y también presenta un carácter cosmopolita. Se enfoca principalmente en la perfección del lenguaje, en la creación de mundos lejanos y mágicos. Evade los temas políticos y sociales en sus obras, busca recuperar las manifestaciones sensibles y subjetivas del hombre y crear belleza y conmocionar al lector a través de las palabras, eliminando cualquier sentido utilitario. Ahora vamos al modernismo en Brasil. Históricamente Brasil experimentaba un desarrollo industrial y urbano acelerado, sustentado en la industria cafetera. En contraste con este avance, el medio artístico se mantenía fiel a los modelos estéticos adoptados a finales del siglo XIX. La mentalidad conservadora de los académicos estaban ajustados a las viejas escuelas realistas, simbolistas y parnasianas. El modernismo es un movimiento cultural, artístico y literario iniciado en Brasil en la década de 1920. En él convergieron elementos de las vanguardias europeas como el cubismo y el futurismo. Marca su inicio la Semana del Arte Moderno, desarrollada en San Pablo en el año 1922, que fue un espacio para la presentación de pinturas, declamaciones poéticas, conferencias vinculadas a las ideas de vanguardia. Fue el corolario de una intensa dinámica intelectual, auspiciando la irrupción vanguardista en Brasil por los aires de renovación que promovió en el ambiente cultural. En el año 1922 se publica la revista Antropofagia, en donde su ideario consistía en una estrategia de ruptura artística, literaria y sobre todo humanista, una exaltación de la brasilidad como modo de confrontación con la ideología racista que se instaló en América desde Europa. La antropofagia se manifiesta más bien desde la reapropiación, la ironía y el sarcasmo, tal como lo planteó Oswald en el mismo. Los referentes y obras fueron Mario de Andrade con su novela Macunaíma, Oswald y Bob con la revista Antropofagia, Raúl Bob con su libro de poemas denominado Cobra Nonato, entre otros. El modernismo en Portugal. En el siglo XIX, un movimiento de intelectuales, poetas, sociólogos, políticos, denominado Generación del 70, reacciona en contra de la decadencia en la que, según ellos, la monarquía había sumido al país. A partir de 1912, comenzaron a reunirse algunos jóvenes para discutir sobre la literatura portuguesa, su estancamiento y la necesidad de romper viejos paradigmas y establecer nuevos cánones literarios. Cuando hablamos del modernismo en Portugal, debemos reconocer algunos principales referentes como Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, José Almada Negreiros, Armando Cortés Rodríguez, Alfredo Pedro Guisado. El modernismo en Portugal se dio en 4 fases diferentes. La primera, el orfismo, desarrollada entre 1915 y 1927, donde se publica el primer número de la revista Orfeo, fundada por Fernando Pessoa, Luis de Montalbán y el brasileño Ronald de Carvalho, con el objetivo de exponer su idea de vanguardia literaria y fustigar la sociedad conservadora burguesa.
La segunda fase, el presencismo, desarrollada a partir de 1927, se publica la primera revista Presencia. Se volcó hacia la introspección y durante el programa ideologizante defendido por los surfistas. La tercera fase, denominada neorrealismo, desarrollada entre 1940 y 1974, sus ideales fueron divulgados en las revistas Seara Nova y Diablo. Rechazaban los principales temas del presencismo, como el limitismo y la literatura psicologizante, asumiendo una postura combativa y reformadora inspirada en los preceptos marxistas. La cuarta y última etapa, el surrealismo, desarrollada en 1947 y 1974, se caracteriza por una escritura automática, libre asociación de ideas y palabras, estructuras de la realidad basada en los contenidos oníricos. Cuando hablamos del modernismo en Portugal, debemos hacer mención a uno de los principales representantes como Fernando Pessoa. El mismo, nacido en Lisboa el 13 de junio de 1888, miembro de la primera fase del modernismo, fue quien inventó todas las vanguardias portuguesas. Inicia su actividad de ensayista y crítico literario con la publicación en 1912 de la revista Águia, el artículo de la nueva poesía portuguesa. Fue el padre de los heterónimos. Los heterónimos eran otras yoes, voces que hablaban en él y que tuvieron una vida autónoma y una biografía. El fenómeno heterónimo se funda en la premisa de que existe una voz original que asume el reto de dar vida a otras voces. El primer reto es dotarla de un estilo escritural diferente al de la voz original, llamadas voces ortónimas. El paso siguiente puede dotar a esas voces, que ya tienen estilo propio, de un universo conceptual diferente al de la voz original. Entonces, cuando la nueva voz se diferencia tanto en estilo como en su pensamiento, es que ha nacido un heterónimo. En 1914 apareció su primer heterónimo, Alberto Caeiro, le siguieron Ricardo Reis y Álvaro de Campos. Su primera obra, su primer libro de poemas apareció en inglés, Atínomos. Su primera obra en portugués, el poema Patriótico Mensaje, fue la única que publicó en vida, en 1934, y póstumo a su muerte, el libro Desasosiego, en 1982. Falleció el 30 de noviembre de 1935 a la edad de 47 años. Esperamos que este video haya sido de su utilidad. Muchas gracias por su atención.